Bien, esta es la tercera entrega que nosotros estamos haciendo con relación al tema de qué es lo que no estamos viendo, que consideramos es un tema importante, trascendental y de mucha vigencia y actualidad en nuestros días. Es menesteroso, es importantísimo transmitir este conocimiento a aquellos que puedan oír, porque el Mesías Jesús nos expuso a una serie de circunstancias que son nuevas para nosotros los seres humanos. Y esta exposición, estos apartados que fueron bien precisos y aunque trataron de quedar en el olvido o fueron tergiversados a través de la historia por las distintas religiones, grupos religiosos, tendencias, sectas. Y bueno, podríamos continuar mencionando nombres y títulos y denominaciones y ese no es el sentido. Repito, estos apartados que nos dejó el Mesías Jesús y que son la clave para tener una base fundamental a la hora de entender e interpretar las cosas que han sido reveladas, hacen de este tema un tema que nosotros vayamos considerando como muy trascendental. Y trascendental es por el hecho de que si no tenemos nosotros estos apartados, estos iconos, estos puntos fundamentales de las declaraciones del Mesías Jesús, que nada tienen que ver con las teorías paulinas, con la doctrina paulina, ni con los pedristas ni los juancistas, que no nos interesan para nada. Eso ya son historia para nosotros. Para la Iglesia de Dios lo más trascendental, lo más importante son las declaraciones de Dios el Padre, las declaraciones del Espíritu Santo y las declaraciones del propio o el mismísimo Mesías Jesús. Fuera de eso, cualquier otra cosa que los contradiga no nos interesa, más lo consideramos escoria, basura, que no sirve para nada y que debe ser descartada. Porque lamentablemente esa doctrina paulina, pedrista y juancista es la que nos tiene actualmente en esta confusión, en esta Babel religiosa. Y mientras nosotros no nos apartemos de esta Babel, de esta confusión, de este engaño estructurado, y no veamos hacia otro lado, vamos a seguir extraviados. En nuestro caso particular no nos interesa qué religión tenga usted, qué doctrina profese, qué grupo religioso es el que siga o se congregue. Tampoco nos interesa hablar de dogmas, ni mucho menos hablar de engaños. Eso no nos interesa. O sea, tenemos como fundamento el hecho de que la persona es lo que es, y eso no lo va a cambiar nadie. Solo Dios tiene el poder para hacerlo, de ahí nadie lo va a hacer. Y si una persona es totalmente religiosa, pues morirá siendo religiosa. Y cuando pase al otro extremo, al otro lado, al otro límite, a la otra dimensión, como dicen muchos, pues va a descubrir una serie de cuestiones que, aunque ya sea tarde, pues van a ser nuevas para esa persona. En nuestro caso particular estamos comprometidos e interesados profundamente en que los que nos oigan tengan una concepción muy clara y definida de cuáles son nuestros propósitos y cuál es la búsqueda que nosotros estamos haciendo. De antemano no tenemos interés de venderle, ni ofrecerle, ni entregarle, ni hacerle ver algún grupo religioso. No nos interesa la doctrina religiosa, tampoco las denominaciones, las sectas, las religiones, o sea, no nos interesa nada de eso. No estamos aquí para ofrecerle una congregación o porque se vaya a un templo pagano religioso, no nos interesa nada de eso. Porque consideramos que todas estas cosas ya fueron tratadas por Dios, ya fueron tratadas por el Mesías,
y por el Espíritu Santo, y ya hay una versión oficial y no nos interesa lo que diga cualquier otra persona que no sean ellos. Aquí la preeminencia, la preponderancia, la importancia la tiene Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo demás sobra, no nos interesa para nada. Bien, pero retomando lo que estamos discutiendo o lo que estamos hablando en esta tercera entrega de qué es lo que no estamos viendo, queremos dejar establecido un hecho fundamental que lo tratamos en la entrega anterior. Y es que el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, es un libro que fue creado por Dios. Dios es creador y es lógico que cree cosas. Y eso nos llama la atención porque nos permite hacer un comparativo, una ponderación, un contraste entre otro texto. Lo que se llama el Génesis con respecto a lo que nosotros conocemos con el Apocalipsis. Esta comparación que se nos permite por los siglos y los milenios que han pasado deja entrever una serie de cosas. Primero, establezcamos principios. Para el que no sepa, para el que crea otra cosa, para el que no ha investigado, no ha estudiado, no ha agachado la cabeza, no se ha quemado las pestañas, bueno, use el término que usted crea que le gusta o que le parece mejor. Pero aquel que no ha estudiado, normalmente siempre tiene como confesionario una serie de absurdos, de herejías, de mentiras y de engaños. Entonces, como plataforma, que es la que quisiéramos utilizar en esta tercera entrega, con relación al libro de Génesis, como plataforma vamos a aclarar algunos hechos que son fundamentales. El primer hecho que debemos nosotros ya de tener por cierto, por verdadero, es que los relatos del Génesis no fueron revelación de Dios. No fue Dios quien le dictó a Moisés la creación o cómo se crearon las cosas, sino que Moisés, y esto es un estándar en los traductores, en los exégetas de las escrituras, Moisés se asió mucho, tomó mucho de la tradición de ese entonces. Y esa tradición fue la que él fue plasmando en las primeras páginas del libro de Génesis. Y si usted se fija, quienes hemos leído el libro de Génesis, sabemos que en el libro de Génesis lo que se cuenta son historias de sangre. Son hechos físicos. Además de la confusión que nos dejó Moisés de una serie de temas, por no abordarlos bien o porque los mal abordó o porque no se informó o no se ilustró, sino que dejó aquel caos, que es el que ha venido a imperar en todo este mundo en el cual vivimos hasta el día de hoy. Entonces el contraste que tenemos, la verdad que hemos encontrado, la Iglesia de Dios, es que Génesis es un libro escrito por hombres, no revelado por Dios, en contraste con el libro de Apocalipsis y sus excepciones, porque en el libro de Apocalipsis hay mano peluda, como diría alguien, o Juan quiso meter sus manos queriendo darle un tono al libro que no lo tiene, porque se fue creado por Dios. Recuerden que la revelación se la dio Dios al Mesías Jesús, y esa revelación es el sinónimo de una creación. Pero Juan, como siempre, mete las de andar y empieza a escribir cosas que no son ciertas. Me imagino yo que para adorar, como decimos nosotros, la píldora, o para aplacar un poco las cosas, algo así debe ser. Pero aparte de lo que escribió Juan, que no tiene mayor valor, porque no es parte de la revelación, el libro de Apocalipsis es un libro creado por Dios.
Y esa creación a nosotros sí nos importa. ¿Por qué? Porque en ese libro se va a dar la voluntad de Dios. Y eso sí nos interesa. Nos interesa saber cómo Dios ve una serie de tópicos que en contraste o en oposición al Génesis, unos lo ven de una forma y Dios lo ve de otra. Entonces, sí es trascendental para nosotros que sepamos, entendamos e interpretemos las palabras de Dios y veamos lo que no hemos podido ver. Pero volvemos a repetir, es trascendental y es importantísimo que la persona entienda que Génesis es un libro escrito por seres humanos, donde se metieron las de andar, donde se escribieron cosas que no son ciertas, donde se creó una conspiración que continúa hasta el día de hoy y que se está derrumbando producto de que es engañosa. Y esto contrasta con las verdades eternas reveladas por Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, embuyéndonos en este asunto, queremos dejar establecido que el Génesis es un libro escrito por seres humanos, donde se dicen un montón de cosas que no son ciertas, que no contrastan con la historia y que demuestran que se metió las manos, no sabemos con qué intenciones. Mientras que Revelaciones nos coloca en una perspectiva única de la visión que tiene Dios de una serie de instituciones que han creado los seres humanos y de una serie de instituciones religiosas y paganas, porque lamentablemente nos encontramos en un mundo de paganismo. Por eso hoy en día hasta se hacen unas declaraciones que nos llaman poderosamente la atención. La vez pasada estaba leyendo en un circuito que se estaba hablando de paganos cristianos. El discípulo que yo tengo me estaba contando que también ya tiempo se está hablando de judíos paganos. Entonces esta babel religiosa, esta confusión en la que se encuentra sumido el mundo, creo que es menester nuestro coadyugar a que se vaya eliminando en lo posible. No para todos, porque eso no se puede, ¿va? Porque volvemos a repetir el principio que nosotros utilizamos: la gente es lo que es, la persona es lo que es, y solo Dios la puede cambiar. Entonces es importantísimo, es fundamental que dejemos establecido este punto y volvemos a insistir en el tema. Génesis no es un libro revelado por Dios, sino que empieza con mucha tradición que se manejaba en ese entonces. Y ojo, no está toda la tradición metida en el libro, solo cierta tradición. Y se dan declaraciones engañosas, que no son ciertas, que la historia prueba que fueron mentiras. En contraste, el libro de Revelaciones, que es un libro para nosotros puro. ¿Y por qué le decimos puro? Porque no tiene la mano del ser humano, sino que es una revelación divina. Y eso sí es importantísimo para nosotros, porque nos permite entender, comprender cuál es el pensamiento que tiene Dios sobre muchas cosas. Siempre los estamos invitando a que visiten la página web de la iglesia, laultimaiglesia.com, que nos escriban al correo electrónico y que nos envíen sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas, sus interrogantes, o si quieren que tratemos algún tema en particular. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, y poder compartir con ustedes este desarrollo del conocimiento de la verdad. Una verdad que debe de ser expuesta, debe ser cuestionada para saber si sobrevive. Entonces, nuevamente nosotros insistimos,
de que tenemos que tener claro que es importantísimo para nosotros saber qué es lo que no estamos viendo. Y si usted no estaba viendo que Génesis es un libro que tiene serios problemas, es un libro donde se dicen cosas que no son ciertas, ya hay lío. Y si usted no sabía que el libro de Revelaciones o Apocalipsis es un libro puro, a excepción de alguna metida de mano de Juan, donde se nos revelan cuáles son los criterios que Dios maneja con relación a una serie de instituciones humanas y religiosas, y sobre el fin del mundo como Él lo creó, entonces no estamos viendo. Así que yo los invito, o los invitamos abiertamente, a que sigan esta serie de comentarios, de análisis y de estudios con relación a qué es lo que no estamos viendo. De antemano os agradecemos la atención, su atención, y esperamos volvernos a encontrar próximamente. Muchas gracias.